haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Rescatando la Fe. Una vez más estamos con Diego Rojas. ¿Cómo estás, Diego? Hola Javi, buenas tardes, ¿todo bien? Acá un día soleado en Buenos Aires, nos tocó un fin de semana lindo, gracias a Dios, y bueno, acá haciéndote la gamba para comenzar una nueva edición de Rescatando la Fe, que también lo haces. Sí, y bueno, acá en Paraguay estamos con un clima un poco más cálido el día de hoy. Ya no tanto frío como ayer. Entonces, eh, ya no estoy con tanta pluma encima. Cambiaste la gorrita de lana por la visera, Sí, ¿no? sí. Esta es la versión veraniega del gorro Veraniega, de rescate. Acá está. mirá, Sí, es la versión verano, mirá. aunque estamos en invierno. Así que, y bueno, bienvenidos a todos. Rescatando la Fe, día domingo. Vamos a tener un poquito de música. Vamos a hablar hoy acerca de los padres de la iglesia. Vamos a conocer quiénes fueron los padres de la iglesia y por qué se les llama así, de esa manera. Creo que es muy útil especialmente para los hermanos separados, para los hermanos de las iglesias no católicas, conocer sobre los padres de la iglesia y así también aprender de dónde sale tanta, bueno, a veces nosotros decimos, en los primeros siglos ya la comunidad cristiana celebraba misa, o ya la comunidad cristiana bautizaba a niños, o ya la comunidad cristiana confesaba sus pecados al sacerdote. Bueno, eh, generalmente los hermanos separados dicen, no, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, se puede ver en la Biblia, pero más claramente se ve en los escritos de los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, los discípulos directos de los apóstoles y los sucesores de estos a lo largo del tiempo. Vos sabés, Javi, que hay varios testimonios de hermanos protestantes de otras iglesias que estudian la fe católica, como que se van dando cuenta de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, y cuando leen a los padres de la iglesia, cuando los descubren, terminan de convencerse de que es la iglesia de Cristo esta. Así que mirá si no será importante el papel que ellos tienen hoy en día. Es muy importante conocer acerca de de los padres de la iglesia, justamente por lo que estás diciendo. Y a mí personalmente me pasó eso, que cuando yo estuve alejado de la iglesia, un día me puse a investigar, quiero saber cómo era la iglesia en el siglo X, cómo era la iglesia en el siglo V, y bueno, me iba cada vez más para atrás y choqué con los padres de la iglesia. Entonces, por eso a mí me gusta mucho compartir lo que yo aprendí acerca de los padres de la iglesia y lo que sigo aprendiendo, porque hay mucha literatura patrística. Y bueno, a mí me ayudó mucho y yo pienso que puede ayudar a mucha gente, tanto católicos como no católicos. Y bueno, pero antes de comenzar, mientras se va aprendiendo la gente a la transmisión, me gustaría compartir con ustedes una canción de un grupo que nos gusta mucho a, a vos Obvio. y a mí, Diego. Un grupo que se llama Son by Four y la canción se llama Aquí está Jesús. Les dejamos con esto por unos minutitos y ya volvemos. Matenda un viejo en el arth costa.
sus redes y andar. El que al azar un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. El mismo que a ciegos sanó y a cautivos le dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Y se abren los cielos y se unen a alabar. Sus ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en la paz, como degollado, es el Cristo, su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Oh, Jesús. Kabilule wa okulu Tenau kishmi Ilukomi hiv. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Te gustó, Diego, el videoclip? Me encantó, me encanta el grupo. Para los que no conocen, Son by Four, se los recomendamos. Es un grupo de música católica que hace muchos años la pegó, hace como 20 años, con un tema pop, no sé, romántico, ¿no? Que se llamaba Puro Dolor, que tras alcanzar la fama, bueno, todo lo que trae, ¿no? La fama, bueno, decidieron cambiar de vida y hacen hoy en día música católica.
y este tema es hermoso, y sumado al videoclip, ¿no? El que le pusieron de fondo, el que lo armó, con las imágenes de la Pasión de Cristo, que es, a mi criterio, la mejor película que yo vi de Jesús hasta el momento. Sí, y bueno, este videoclip, bueno, no es que yo me quiera engrandecer, pero yo armé este videoclip hace 10 años, No me cuando, digas. sí, yo fui el que armó el videoclip hace 10 años cuando volví a la Iglesia Católica, porque sentí que tenía que hacer algo en retribución a todo el daño que ya había hecho. Y no se me ocurrió mejor cosa que armar este videoclip. Y como en aquel tiempo estaba muy de moda la Pasión de Cristo y a mí la Eucaristía me llegaba muy profundo. Y esto saben mis amigos franciscanos, porque cuando yo iba a misa a la capilla San Leopoldo en la ciudad de Lambaré, el padre Mario Osvaldo Florentino era el que oficiaba las misas y siempre me hacía llorar, porque no sé por qué, no sé por qué me hacía llorar, pero cada vez que iba a misa en ese lugar, sí o sí derramaba lágrimas. Y sin importar quién fuese el sacerdote, pero generalmente era Mario Osvaldo Florentino. Y los que van a la misa de los capuchinos saben esto. Ellos apagan las luces y dejan solamente velas prendidas, o si no, focos que apuntan hacia el altar, y crea un ambiente muy íntimo para la consagración, para la liturgia eucarística principalmente. Sí, te felicito, gran trabajo, tanto la música con las imágenes quedó realmente muy bueno, ¿eh? Mira, no sabía que lo habías hecho vos, recién ahora me entero, ¿eh? Sí, yo hice el video basado en otro video que ya existía, pero era de muy baja resolución y estaba un poco incompleto. Entonces yo decidí me bajé la película en alta definición y empecé a cortar las partes que yo quería y después unir. Uno más, uno más, uno más, uno. Iba uniendo y tenía que encajar la música, porque me bajé el audio también y en alta definición y tenía que encajar todo. Y bueno, yo te mandé al WhatsApp la versión completa. Sí, sí, Esto sí. que puse ahora es una versión un poco acortada, ¿eh? Y bueno, hay unos mensajitos cariñosos que quiero compartir con todos. Y bueno, no son muy cariñosos que digamos. Ya les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes esta pantalla. ¿Se puede ver? Sí, ahí ¿Se se ve ve? perfecto. Sí, ¿Se sí. ve? Bueno. Estos son mensajes cariñosos que aparecieron en estos días debajo de este video Mm. que está en nuestra página. Este es el video del padre Luis Toro hablando, bueno, denunciando el robo del diezmo protestante. Y de una manera un poco jocosa, aquí el padre Toro toma un billete de 100.000 guaraníes donde vemos la figura de nuestro querido San Roque, el santo paraguayo. Y bueno, y acá encontramos mensajitos cariñosos, de los hermanos de otras iglesias. Dice María Eulogia Rocha Núñez. ¿Pueden ver acá el mensaje? Ahí estoy subrayando. Bueno, dice, en vez de predicar la palabra de Dios, a pelear en vez de edificar, pregunta quién vino a matar, hurtar y destruir. Señora María Eulogia dice, en vez de predicar la palabra de Dios, a pelear en vez de edificar, pregunta quién vino a matar, hurtar y destruir. Bueno, a matar, a hurtar y destruir viene el diablo. ¿Qué es hurtar? ¿Y qué es destruir? ¿Y qué es matar?
pregunto, qué significa hurtar, matar y destruir para vos, Diego? Sí, son las características que tiene el maligno, ¿no? El que no está a favor de Cristo y su iglesia. Esta Todo lo señora, contrario que predicamos nosotros. esta señora insinúa que el padre Luis Toro no predica la palabra de Dios, insinúa que la iglesia mata, hurta, o sea, roba y destruye. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. ¿Quiénes matan la fe? ¿Quiénes son los que vienen a dividir? ¿Quiénes son los que vienen a dividir, matando la fe de las personas? ¿Las iglesias protestantes o la iglesia católica? ¿Dónde hay No, división? no, las protestantes, Las, claramente. prote- Hay un las montón de protestantes. iglesias. Anoche un hermanito muy querido nuestro, que se llama Moisés, estuvo en un debate con Hugo González. Moisés dijo que la Iglesia Católica tiene la culpa de todas las divisiones, que la Iglesia Católica es la que causa divisiones. Error, error, error. Terrible error, porque las divisiones que tenemos hoy en día en el cristianismo, en la cristiandad, vienen de dónde? Vienen de Martín Lutero. A partir de Martín Lutero, su supuesta reforma protestante, a partir de ahí se va dividiendo cada vez más la iglesia. Pero ¿qué lado de la iglesia? ¿El lado católico o el lado de la reforma protestante? No, claramente de la reforma protestante. Eso es claro, lo vemos. El de la Podemos reforma. salimos de nuestra casa, caminamos unas cuadras, podemos ver una iglesia protestante. Caminamos 2 cuadras más, otra iglesia protestante. Y Hasta de lo podemos diferentes palpar eso. denominaciones. Sí, De totalmente. diferentes denominaciones, sí. Y entonces, ¿dónde hay divisiones? En la iglesia, en el sector protestante. En el sector protestante. ¿Y qué causa esto? Esto causa la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque bien dijo Jesús que Él quiere que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces quiere decir que es un escándalo para el mundo esta división que hay, esta división que existe gracias a los reformadores, supuestos cristianos, se hacen llamar cristianos, pero ¿por qué no buscan la unidad? Cristo quiere unidad, Dios quiere unidad, el demonio, ¿qué quiere? La División, división. Sí. asimismo. ¿Cuál es la iglesia que está unida? La iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia que está dividida? Las iglesias protestantes no se ponen de acuerdo ni siquiera en la doctrina. En lo que se ponen de acuerdo es en atacar a la iglesia católica. En eso sí se ponen de acuerdo todas. Todas atacan a la iglesia católica, sin excepción. Y dicen que se basan en la Biblia, supuestamente se basan en la Biblia, pero leen la Biblia sin entender lo que leen. Entonces, ¿esto qué causa? Esto causa la muerte espiritual. Ahí vemos ya lo que nos dice esta señora. ¿Quién vino a matar? Y vino a matar el diablo. El diablo a través de las sectas protestantes. ¿Quién vino a hurtar? ¿Quién vino a robar? El diablo. Otra vez. ¿Quiénes se pasan pidiendo dinero? ¿Quiénes se pasan pidiendo diezmo? ¿Las iglesias protestantes o la iglesia católica? Sí. Y las iglesias protestantes, claramente. Claro, claro. Y hay miles de videos en YouTube, hay miles de personas hablando sobre este mismo tema. Que los protestantes, y yo soy testigo de esto, testigo ocular, así como los apóstoles fueron testigos oculares de Jesús, yo soy testigo ocular del robo que existe en las iglesias protestantes. Porque te piden dinero haciéndote creer que les tenés que pagar un diezmo, que ellos son los enviados de Dios para que les pagues el diezmo. Y si no les pagas el diezmo, estás maldito. Usan la Biblia
para engañar a las personas. Usan la Biblia para robar. Entonces, ¿quién viene a matar? ¿Quién viene a robar? Ahí tienen la respuesta. El día de ayer justamente una señora de avanzada edad me contó que su cuñado es pastor pentecostal de una iglesia que queda cerca del Shopping San Lorenzo. Los que están aquí en Paraguay van a saber dónde queda eso. Hay una iglesia protestante pentecostal que está a 6-7 cuadras de este Shopping San Lorenzo. Sí. Y en ese lugar, el pastor, creo que de apellido Acosta, si no me equivoco, con su señora, Nancy, se hacen llamar pastor y pastora. Y en estos tiempos de pandemia estuvieron un poco apretaditos de dinero, entonces ¿qué hicieron? Empezaron a hacer llamadas telefónicas para extorsionar a sus fieles, diciéndoles que era su obligación seguir pagando el diezmo. ¿Eso es o no es un robo? Con pandemia o sin pandemia es un robo. Increíble. ¿Con qué derecho piden dinero a la gente? Porque tienen una Biblia bajo el brazo, se van y abren una iglesia garage. Yo soy pastor, yo soy enviado de Dios, yo soy apóstol. Me tenés que pagar tu diezmo. ¿En serio? Me indigna. Algún día me gustaría conocer a este pastor. De hecho, voy a ir y voy a hacer un programa frente a esa iglesia para que todos vean cuál iglesia es. Yo no tengo miedo. Yo no debo pleitesía a nadie. Yo voy a ir y voy a hacer el programa donde me dé la gana. Y voy a ir y voy a hacer el programa ahí enfrente. Voy a llevar este cartel, me coloco enfrente y voy a hacer una enseñanza desde ahí a todo el mundo. Y todos van a conocer quién es ese pastor que pide diezmo a sus fieles que no tienen ni siquiera para comer, porque es un lugar pobre. Y más en este tiempo de pandemia, mucha gente perdió trabajo. Más de 1 millón de personas quedaron sin trabajo en Paraguay. Y estos sinvergüenzas no tienen la menor delicadeza y siguen pidiendo diezmo. ¿Te imaginas lo que es, Diego? ¿Te imaginas? No, increíble, no sabía de esto y decí que te lo contaron porque ¿cuántos casos así no habrá que no llegan a nuestros oídos, ¿no? Y bueno, es uno que seguro retrata muchas injusticias que hay, ¿no? En el mundo de las sectas. Sí, increíble que es cierto, ¿no? Y con la situación que vivimos, tendrían que ponerse esta gente, ¿no? En lugar de sus fieles también, ¿no? Que no es gente que tiene plata, no es gente sencilla y trabajadora, seguramente que busca a Dios, pero que lastimosamente por cosas de la vida cayó en manos de gente que no predica el evangelio correctamente, ni lo vive, por lo que contás. Uh-huh. No, claro, en vez de usar su dinero para ayudar a la gente, ellos piden dinero a los que ya no tienen dinero. Bueno, entonces, ¿quién vino a matar? ¿Quién vino a robar? ¿Y quién vino a destruir? ¿Esto destruye o no destruye la fe? Claro que sí, destruye la fe. ¿Quién hace eso? El diablo. ¿Quién divide? El diablo. Por ahí, no sé, alguien me había dicho, la palabra diablo significa el que divide. El que divide. Pónganse a pensar, usen el coco, usen la cabeza. ¿Dónde hay división? ¿En la Iglesia Católica o en las sectas protestantes? ¿Por qué no están unidas las sectas protestantes? ¿Por qué, como dijo Dieguito, acá a mi lado hay una secta protestante, no sé, Asamblea de Dios. A 2 cuadras de aquí está Dios es amor. Otra 2 cuadras más para allá está, no sé, decime cualquier otra, no sé. Pare de sufrir. Pare de sufrir, Jesús te ama, no sé, cualquier cosa. Más para allá está la Iglesia Bautista. ¿Por qué se enciman? ¿Por qué se amontonan todos en un lugar?
y no tienen comunión unas con otras. Ya. No tienen la misma doctrina. Si tuvieran comunión unas con otras, una bastaría. Así como es la distribución de la Iglesia Católica. No se amontonan todas en un lugar, están bien distribuidas. ¿Por qué? Porque se calcula la cantidad de fieles que hay en una zona y se coloca ahí la iglesia. No va a colocarse una capilla en una cuadra y 2 cuadras más para allá está otra capilla, haciéndole competencia a la otra capilla. No, no es así. Así no es la iglesia. Pero los protestantes sí. Los protestantes se hacen competencia uno con otro. Con tal de que la gente no vaya a la iglesia católica, ellos van a hacer cualquier cosa, van a inventar lo que sea. Sí, sí, lógico. Mira, yo recuerdo por donde vivo, hay 2 iglesias protestantes que están una enfrente a la otra y me puedo jugar que seguramente no tienen nada en común, más que atacar a la iglesia. eh, pero sí, es como dije hace rato, ¿no? Que una persona salga de su casa y camine un poco, se va a encontrar en una cuadra o 2, 3 cuadras un templo evangélico. Claro. Hay un video, no recuerdo cómo se llama el video, pero lo voy a buscar y esta semana, si me permiten, voy a publicar ese video, está en YouTube. Un católico que fue caminando por un barrio en una ciudad de Estados Unidos. Ah, creo que lo vi. ¿Viste el video? Que Creo que lo vi. en un lugar un lugar comercial, tipo Sí, como una una galería, galería, un ¿no? shopping, ¿sí? Y hay salones comerciales que son pequeñitos, uno al lado de otro. Sin mentirles, había más de 6 iglesias protestantes en ese shopping. ¿Para qué? O sea, que alguien me explique qué es lo que está pasando. ¿Le Aparte, patina o no le patina al coco? en un shopping, vos lo decís, una galería, un lugar que es algo comercial, ¿no? Claro, vos viste el video, es un lugar que parece un shopping, una galería con un estacionamiento grande, todo. Sí, correcto, sí. Y este muchacho fue caminando y encontró muchas iglesias protestantes en ese único lugar. Solo para dar un ejemplo, ¿cómo son las iglesias protestantes? ¿Quiénes buscan la división? Los protestantes. Que me venga después a decir el hermanito pentecostal de anoche, pero son los católicos los que causaron las divisiones. ¿Por qué? ¿En base a qué estás diciendo eso? A mí personalmente me parece que es una persona que está un poco confundida y a mí me gustaría volver a contactar con Moisés y que continuemos hablando. Y bueno, y vamos a ir aclarando cada punto, cada duda que tiene. Pero no es bueno esto de que a mí me dijeron que tal cosa, a mí me dijeron los pastores que la Iglesia Católica es la culpable de todas las divisiones. ¿En serio? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no se divide? ¿Por qué son los protestantes los que se dividen? La Iglesia Católica siempre busca la unidad. Me vino a la mente el testimonio del hermano José Plasencia, del canal de La Fe de la Iglesia, ¿no? Que muchos seguramente lo conocen, y que él notó eso, cuando él se empieza a preguntar cuál es la iglesia de Cristo, él veía, ¿no? Que tenía una iglesia protestante también al lado de donde él iba, y que se daba cuenta que la gente llegaba en sus coches o caminando y entraban y ni siquiera se hablaban. Entonces eso en un momento le llamó la atención y le dice a su pastor, ¿no? Pero pastor, ¿por qué nunca nos hablamos con ellos si también son como nosotros, ¿no? También son protestantes. Dice, no, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces esas cositas le empezaron a hacer ruido, ¿no? Y me vino justo a la mente eso. Así mismo, así mismo. Y cualquier protestante va a decirte la misma cosa, es el mismo discurso todas las veces. Hoy estás hablando vos con un pentecostal, mañana hablas, bueno, el pentecostal te dice, los testigos de Jehová
son una secta, ellos no son cristianos. Bueno, vos te vas, tenés tu cerebro funcionando bien. Bueno, yo voy a sacarme las dudas, voy a ir a hablar con un testigo de Jehová, a ver qué me dice. Te vas a hablar con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová te dice lo mismo del pentecostal. No, los pentecostales no son cristianos, ellos, no sé. Y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. O sea, es la misma acusación que se hacen unos contra otros. ¿Cómo es que no se dan cuenta de que están cayendo tan bajo? Ahora, si hay un debate entre un católico y un protestante, el que está viendo el protestante de la iglesia que dice no, no son los mismos que nosotros, lo está apoyando a ese, Sí. con tal de que le gane el católico. Pero después no tiene nada que ver con nosotros. No, claro, mira, es impresionante cómo ellos se unen para atacar a la Iglesia Católica, pero para otras cosas no se van a unir. Ellos no son capaces de sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo en materia doctrinal, cosa que sí hicieron siempre nuestros obispos de la Iglesia. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar a conocer a los padres de la Iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia? Porque hay mucha ignorancia acerca de este tema. Dentro de poco, bueno, la semana que viene vamos a tener un invitado muy especial para tocar un poquito este tema de los padres de la Iglesia. Sorpresita, ¿eh? Pero hoy vamos a dar una pequeña introducción, ¿eh? Los padres de la Iglesia, Diego, son los autores de los primeros escritos cristianos y los pastores de la Iglesia en los primeros siglos, cuyas enseñanzas, o sea, la enseñanza de ellos en sentido colectivo, o sea, la enseñanza de todos ellos, son consideradas por la Iglesia como el fundamento de la doctrina ortodoxa cristiana. Mira. Sí. Mira si no serán importantes entonces. Son muy importantes. Entonces, ahí también vemos una falta de conocimiento de parte de hermanos protestantes que dicen que la Iglesia ortodoxa supuestamente tiene otra doctrina diferente a la doctrina de la Iglesia católica. Error, 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 porque tanto los ortodoxos como los romanos, como nos llaman ellos, somos católicos. De hecho, vos te vas a una iglesia ortodoxa y ellos te dicen que ellos son católicos. Ellos te dicen que son católicos. Somos ortodoxos católicos, te dicen. O te dicen simplemente somos católicos. No se hace una diferencia real. Ahora, hay algunos ortodoxos que son muy fanáticos o muy cerrados y ellos dicen, ah, no, yo soy ortodoxo y no sé qué. Pero la postura oficial es que somos católicos, somos de la Iglesia católica, que es universal, está en todo el mundo, y tenemos la misma doctrina ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxa? ¿Cómo es? Que se mantiene en la sana doctrina. Así como el zapato ortopédico, ¿viste? Que el zapato ortopédico, sí. Que es como ¿cómo es que es como que te ayuda a corregir tus pies, ¿no? Si los tenés chuecos o tienen problemas. Sí, entonces te ayuda a corregir los pies. Y bueno, la doctrina ortodoxa, ¿qué hace? Te ayuda a corregir tus pensamientos, tus obras, tu creencia. Si no estás en la doctrina ortodoxa, ¿dónde estás? Sí, estás caminando mal. Está caminando mal, te está yendo por otro lado. Bueno, el origen de la palabra padre, en este sentido de padres de la iglesia. El nombre de padre es de origen eclesiástico y significa la expresión del amor y de la veneración de las comunidades cristianas hacia sus obispos, ya que en a los obispos correspondía el oficio de enseñar la doctrina de la iglesia.
Por esto el título de padre fue aplicado inicialmente a los obispos. Entonces, ahí se ve lo que es la misión de los obispos: vigilar, pastorear al rebaño, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina, enseñar la doctrina de la iglesia. Y de cariño, el pueblo les llamó padres a los obispos, a los presbíteros. Bueno, este nombre se daba en el siglo V en general solamente a los obispos, pero San Agustín es el que rompe esta tradición de llamar solamente a los obispos con el nombre de padre, cuando él cita a un escritor eclesiástico que no fue obispo. Él cita a San Jerónimo y le llama padre, teniendo en cuenta la doctrina y la santidad de vida de San Jerónimo. Le llama padre. Y es en un sentido de cariño, como dije anteriormente, para expresarle su amor, para expresarle su respeto, su veneración. Entonces, San Agustín llamaba padre a San Jerónimo. Bueno, unos años más tarde, el Papa Gelasio I hace compila el primer grupo de autores cristianos que tendrían inicialmente el derecho o el apelativo de padres. San Gelasio, entonces, o sea, el Papa Gelasio primero es el que arma esa lista de obispos que serían considerados como padres de la iglesia. Bien. Sí. Ahora, ¿cuáles son las características de los padres de la iglesia y de los doctores de la iglesia? Y vamos a ver si algún pastor protestante puede ser considerado padre de la iglesia, hermanito Diego. A ver. Vamos a ver, porque ¿quién era el pastor que decía que los padres de la iglesia eran protestantes? El pastor que dice que... Gutiérrez parece que fue. Creo que fue Gutiérrez. Puede ser, ahora que no. Gutiérrez creo que dijo que sí, Gutiérrez había dicho que los padres de la iglesia fueron evangélicos. Mira, sí. Se me entero. Bueno, increíble lo que están inventando últimamente. Bueno, para que un escritor de los primeros siglos fuese considerado padre de la iglesia, tiene que tener estas características. Y vamos a ver si encaja en estas características que voy a citar algún pastor evangélico. Vamos a ver. Número 1. Tiene que haber pertenecido a la edad antigua de la iglesia. Número 1. Haber pertenecido a la edad antigua de la iglesia, o sea, siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 2. Santidad de vida. Santidad de vida. Vieron que San Agustín llama padre de la iglesia a San Jerónimo. Bueno, ¿por qué? Por su santidad de vida, por su ortodoxia. ¿Sí? Bueno, acá está. Entonces, sí, San Agustín es un ejemplo grande de conversión, ¿no? Los que conocen un poquito la vida de él saben cómo era su vida libertina antes de convertirse. Él mismo lo confiesa, ¿no? Todos los pecados que cometía y por haber él, todo lo contrario cuando él se convierte, ¿no? Así que imagínense si él no tendrá santidad de vida. Claro. Por eso es importante tener en cuenta que en la iglesia hay santos y pecadores. No como muchos piensan que no, porque el presbítero, porque el sacerdote me miró mal, no, porque el catequista me dijo que tengo que rezar 10 veces el Ave María. No, ya no me cae bien. No, porque no sé qué. Entonces, o la famosa frase, ¿cómo me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo, inclusive? Claro, ¿cómo me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo? Sin embargo, los protestantes se pasan citando a San Agustín. ¿Acaso no saben que San Agustín era un tremendo pecador? No, terrible. Tuvo
tuvo una conversión, pero eso no significa que no haya sido pecador. Fue un hombre pecador y se convirtió. Y seguramente continuó pecando, ya menos, porque cuesta mucho abandonar los vicios, abandonar el pecado. San Agustín era una persona muy adinerada, que vivía la vida, así como muchos viven hoy, así de forma libertina. Lo que le habrá costado a San Agustín dejar eso, ¿eh? Seguro. Lo que le habrá costado. Bueno, pero los protestantes, según los protestantes, entonces San Agustín sí, pero el resto no. Bueno, vamos a ver. Otra característica de los padres de la iglesia y doctores de la iglesia, a ver, tiene que tener aprobación eclesiástica. Acá está difícil la cosa para los hermanos protestantes. Aprobación eclesiástica, bueno, ¿de cuál iglesia? Y de la única que existía. De la única que existía, obviamente, de la iglesia católica. ¿Y cuál es la otra? No hay otra, no existe. Bueno, en el siglo IV, siglo V, no existía ninguna otra. Siglo VI, VII, VIII y 6, 7, 8, hasta el siglo... ¿Cuándo vino Lutero? ¿En el 16? Siglo XVI apareció Lutero y empezó a desordenar las cosas. Entonces, tiene que tener aprobación eclesiástica. El otro día hablaba con un hermano Rao, me dice, para que uno pueda ser elegido pastor, uno tiene que tener aprobación eclesiástica. Y sí, pero ¿de cuál iglesia? Y de mi iglesia, me dice él. ¿Y qué pasa si yo quiero estar en otra iglesia? No. Mi iglesia no reconoce el pastorado de otras iglesias, o sea, solamente mi iglesia. Así no se puede. Entonces, los padres de la iglesia y doctores de la iglesia tienen que haber pertenecido a la edad antigua de la iglesia, tuvieron que haber tenido santidad de vida, aprobación de la iglesia, y una cosa muy importante, y vamos a ver si esto tienen los hermanos protestantes, los pastores protestantes, apóstoles, evangelistas, profetas, ¿qué más? Pastorizas, lo que sea. Vamos a ver. Tiene que tener doctrina ortodoxa. Y todos ahí saltan, yo tengo doctrina ortodoxa, yo. Y no se ponen de acuerdo, Diego. Claro. ¿A quién le voy a creer? Sí, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Son tantas divisiones que todos argumentan tener la sana doctrina, ¿no? Pero ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene la sana doctrina? Y acá hay una coma en este artículo. Dice, tiene que tener doctrina ortodoxa, coma. Es decir, fiel comunión doctrinal con la iglesia. Fiel comunión doctrinal. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener la misma doctrina de la iglesia. O sea, no tiene que variar. Si yo soy San Agustín, mi doctrina tiene que ser de acuerdo a la doctrina de la iglesia. No puedo tener yo, San Agustín, mi propia doctrina y la iglesia tiene otra doctrina. Entonces yo no encajo como padre de la iglesia. Yo no voy a encajar como doctor de la iglesia. Y nosotros los católicos sabemos, y los ortodoxos también, que San Agustín es doctor de la iglesia. ¿Sí? Entonces quiere decir que tiene doctrina ortodoxa, doctrina fiel y en comunión con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única iglesia que existía en época de San Agustín, la iglesia católica. Claro. Sencillo. Qué fácil ser padre de la iglesia, ¿verdad? No, para nada. Una broma. Y bueno, y ahí con esas 4 o 5 características que nombraste, ninguna iglesia protestante puede cumplir una sola de ellas, ni una.
ni siquiera la más antigua, no sé, los luteranos, por decir algo, ninguna puede cumplir eso. No, porque los luteranos no tienen doctrina ortodoxa. Ahí ya, o sea, por ahí algún hereje quiere atribuirle a Martín Lutero el título de doctor o padre de la iglesia, no sé qué. Porque escuché por ahí, no sé quién obispo, no quiero nombrar su nombre porque por ahí me caen encima. Y si me caen encima van a cerrar el canal. Así que hay un obispo católico de nombre no latino, los que saben van a saber. Los que tienen oídos van a saber. Los que saben, saben. Hay un obispo no católico que anda diciendo que Lutero debería ser considerado un doctor de la iglesia. Imagínate. Totalmente ridículo. Eso es tener, ¿cómo es? Que le patina el coco. Si no tenés doctrina ortodoxa, si no tenés aprobación de la iglesia, si no tenés santidad de vida que no tuvo Lutero, y si no perteneciste a la edad antigua de la iglesia, no puedes ser llamado padre de la iglesia. Así de sencillo. Entonces Martín Lutero no encaja. Tampoco el pastor, los pastores de las iglesias protestantes, no, ninguno encaja. Tampoco los fundadores de las mayores sectas protestantes encajan. Por ejemplo, Joseph Smith, John Smith, ¿cómo se llamaba la que fundó Elena White. Elena White, que se creía, no sé, Astro Boy se creía la tipa. Bueno, así tantos otros. Charles Russell, de los Testigos de Jehová. Otro también que se creía Superman, Spider-Man, todos juntos. Bueno, no encajan en la descripción que tienen que tener los padres de la iglesia. No son padres de la iglesia y punto. Están fuera de la iglesia. Bien, entonces, entre los padres de la iglesia, Diego, algunos adquieren un destacado relieve por haber iluminado ampliamente todo el campo de la revelación y haber abierto nuevos caminos a la teología de los siglos posteriores. La iglesia reconoce en estos padres a los intérpretes autorizados de su doctrina y los honra con el título de doctor de la iglesia o doctor eclesiástico, que es lo que ya estuvimos hablando. Este título fue atribuido oficialmente en el año 1298 por el Papa Bonifacio VIII a los 4 grandes padres de Occidente o padres latinos, que son San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Más tarde son contados también entre los doctores de la iglesia otros padres latinos que fueron San Hilario Poitiers, San Pedro Crisólogo, San León Magno y San Isidoro de Sevilla. Y también en Oriente, en la iglesia de Oriente, les fue atribuido este título a San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. También está San Atanasio, y así, bueno, formando el grupo de los 4 grandes padres de la iglesia oriental. De la iglesia oriental, entonces, son San Basilio, San Gregorio, San Juan Crisóstomo y San Atanasio, los 4 principales de la iglesia oriental. Y los 4 principales padres de la iglesia latina son San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. ¿Sí? Mira. Entonces, hay varios y todos coinciden en la misma doctrina. A mí me encantaría tener todos los escritos de estos padres de la iglesia. Creo que San Ambrosio fue el que convirtió a San Agustín, ¿no? O tuvo, creo que fue obispo de San Agustín, si mal no me acuerdo, que lo ayudó a convertirse. No tengo esa información, yo no sé. Sí, San Ambrosio de Milán, que dicen. Sí. Pero bueno, para búsqueda personal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por ahí
fueron contemporáneos y pudo haber pasado eso, ¿verdad? Por la predicación de San Ambrosio se convierte San San Agustín con el Agustín. tiempo. Sí, habría que ver un poco eso. Bueno, más tarde en el tiempo, bueno, acá hace poco tiempo en realidad, en el año 1883 y 1890, el Papa León XIII declaró doctores de la Iglesia a otros padres orientales. Atención, vamos a ver si hay algún pastor protestante. Martín Lutero, no. Vamos a ver, ¿quiénes fueron declarados doctores de la Iglesia por Papa León XIII en el siglo XIX? Acá están los nombres. Dice San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría y San Juan Damasceno. Pero el título de doctor de la Iglesia no se da solo a los padres. La Iglesia ha continuado dando este título a escritores eclesiásticos de todos los tiempos, quienes se han distinguido por su santidad de vida y su eminente erudición. Santidad de vida y una doctrina claramente ortodoxa, una sana doctrina y erudición, eminente erudición, o sea, saber explicar, saber enseñar lo que es la sana doctrina, con una profundidad que que se destaca por encima de las demás, ¿verdad? De los demás. Claro, Bien. sí. Y acá tengo una lista larga de quienes fueron nombrados también doctores de la Iglesia. Te puedo leer unos cuantos. San Pedro Damián, San Anselmo, San Bernardo de Claraval, San Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Antonio de Padua, San Alberto Magno, San Lorenzo de Brindisi, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús. Normalmente nosotros, los católicos, nombramos, mañana es el día de Santa Catalina, mañana es el día de no sé qué. Pero, ¿será que conocemos a estos padres de la Iglesia, a estos doctores de la Iglesia? ¿Conocemos lo que fueron sus obras? Entonces, siempre yo quiero hacer un llamado a la gente a leer sobre los doctores de la Iglesia, a leer los escritos de estos santos, porque son doctores de la Iglesia y porque pueden enseñarte muchas cosas. Entonces, más que celebrar su día porque, no, ese es mi santo patrono y bueno, él siempre intercede por mí y bueno, está todo bien, pero también tenemos que instruirnos, también tenemos que aprender quiénes fueron ellos. Podemos aprender de sus vidas, cómo vivieron ellos, cómo hacían ellos para ¿cómo te puedo decir? Para caminar en el camino correcto, ¿verdad, Diego? Me hiciste acordar ahora con lo que dijiste a la Madre Teresa Calcuta, que ella decía que sus lecturas preferidas era la vida de los santos, de los doctores de la Iglesia, que era lo único que leía, no leía diarios como uno generalmente lee a la mañana, sino que leía la vida de los santos. Y mirá si eso no la nutrió para su propia santidad, ¿no? Claro. En vez de ponerte a mirar el noticiero, que ya sabes que te va a hablar de COVID-19, de COVID-20, COVID-21, en vez de ponerte a mirar esas tonterías, que ni siquiera sabemos si nos cuentan toda la verdad los noticieros, ¿por qué no te pones a leer los escritos de los doctores de la Iglesia? El hecho de que la Iglesia llame doctor a un santo representa, o sea, significa que te está recomendando, la Iglesia te recomienda que leas la doctrina de estos santos, que leas los libros, los escritos de estos santos. Si vos escuchás, fulanito es doctor de la Iglesia, bueno, entonces quiere decir que la Iglesia me está recomendando, tengo que leer sus escritos para poder comprender mejor lo que es la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo.
Claro. ¿sí? En vez de andar escuchando noticias de COVID-19 o en vez de andar escuchando los sermones de los apóstatas que se hacen llamar pastores evangélicos, ¿por qué no te compras un libro que te ha de costar ni $5, ni $10 te cuesta, porque son muy baratos los libros que se venden en las librerías católicas? Te puedes comprar uno de esos libritos. Acá tengo unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está, Confesiones de San Agustín. Mira. Bien, entonces, lectura recomendada. La iglesia me dice que San Agustín es padre de la iglesia, pero también es doctor de la iglesia. Ahí. Tapo el logotipo Es de de la sus librería. textos más conocidos, las Confesiones de San Sí, Agustín. claro. Lectura recomendada por la iglesia. Si la iglesia te dice, San Agustín es doctor de la iglesia, ¿qué te está diciendo la iglesia? Tenés que leer los escritos de San Agustín. Eso te está diciendo la iglesia. Así de sencillo. Sí, y ponerle que alguien te puede decir, no, pero no tengo el dinero, o no puedo salir de mi casa. Si está viendo esta transmisión, tiene internet seguramente. Entonces también puede buscar por internet material de estos padres de la iglesia, que hay muchos en las redes sociales. Y de páginas católicas, ¿no? Que también tienen fuente oficial, ¿no? Y verdadera. Claro. Así mismo. Bueno, ¿qué te Hay parece si hacemos películas inclusive, Fabi. Hay películas de Javi, San inclusive, Agustín, hay sí, hay películas. películas de San Agustín. Claro, Claro. hay películas de San Francisco, de San Agustín. El otro día vi una película, bueno, sobre los apóstoles, claro que hay, San Pedro, San Pablo. Ahora anda corriendo por ahí una película sobre Garabandal, la aparición de la Virgen María en Garabandal. Bueno, hay los que apoyan y hay los que no apoyan. Yo no estoy diciendo ni sí ni no. Solo No, que pero hay miren la material película. para que la gente, Sí, hay material para que la gente pueda formarse. Es claro, cuestión de claro, buscar nada más. claro que sí, claro que sí. Es mucho mejor ver estas cosas o leer estos libros de los doctores de la iglesia que andar, no sé, viendo esos programas Sí, de eh, chimentos, de chisme, de sí, farándula, sí. los programas faranduleros, los programas donde salen a bailar y están en pelota ahí, bueno. Entonces no, hay opciones, o sea, como para decir, no, pero yo no sé cómo me voy a formar. No tenés excusa, no tenés excusa. Esto a mí me costó lo que sería $5 americanos. No me costó nada. No me costó nada. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Bueno, Dieguito, vamos a un corte comercial, a un corte musical. ¿Te gusta Atenas? Me encanta. Encima es Argentina, mucho más todavía. En serio, bueno, por ahí de repente le hacemos una entrevista a Atenas, así que atenti y todo por Dios quiere. ahí, conseguimos el contacto con ella y viene a nuestro programa, a nuestro canal un día de estos. Atenas, todo lo haces nuevo, me encanta esta canción. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada
es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia, quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Hay algunas personas que se fueron, parece que no les gusta Atenas. A mí personalmente me encanta. Sí, es una gran artista, muy buena, muy recomendable, así como Son by Four hace rato. Atenas es una cantante argentina que creo que comenzó aproximadamente cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Para esas fechas estaba lanzándose como solista, y ella inclusive pertenecía a un grupo infantil que se armó acá en Argentina que se llamaba Catrasca, que era un grupo con niños, ¿no? De 10, 11 años, y era, digamos, la voz principal de ese grupo infantil. Después pasaron muchos años y otra vez apareció en escena esta chica. Y a muchos me sorprendió que era la misma chica de este grupo infantil. Así que ella también tiene una historia de conversión importante. Pero ella tenía una familia que era católica, que ya la acompañaba. Qué excelente, qué excelente. Y bueno, ojalá por ahí un día podamos tener a Atenas con nosotros aquí en el programa y bueno, que nos cuente su historia, que nos cuente lo que, cómo fue que ella fue entrando en el mundo de la música cristiana católica. Sí. Dios quiera podamos lograrlo. Sí. Bueno, continuando con el tema de los padres de la iglesia, ¿en qué idioma hablaban los padres de la iglesia? ¿Será que tenían un idioma predilecto? ¿Será que hablaban español? ¿Será que hablaban inglés? Bueno, vamos a ver. En la época de Jesús, a comienzos de la era cristiana,
tanto en el occidente como en el oriente. No sé qué lado es acá, es oriente o acá es occidente, por ahí. En aquella zona del mundo, el idioma que se hablaba principalmente era el griego. Entonces, el griego al principio fue digamos que el idioma principal, el idioma hablado en la comunidad cristiana, en la iglesia. Esta situación se fue extendiendo hasta mitad del siglo II, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué se hablaba en griego? ¿Por qué no se hablaba en arameo? ¿Por qué no se hablaba en otros idiomas? Los padres de la iglesia ellos empiezan a hablar o sea, ellos deciden enseñar en este idioma, en griego popular, debido al alto grado de desarrollo de los vocablos, la gran riqueza de los vocablos de este idioma, que ayudaría, de hecho ayudó mucho a la iglesia para dar a conocer las riquezas del cristianismo, las riquezas de la doctrina de Cristo, cosa que no se podría hacer en un idioma poco desarrollado. Ustedes saben que, bueno, los que enseñan lingüística van a saber, hay idiomas que tienen menos vocablos que otros idiomas. Aquí en Paraguay, por ejemplo, el idioma guaraní no es apto para enseñar cosas muy profundas, porque es un idioma que no tiene tantos vocablos, no está tan desarrollado como el castellano, no está tan desarrollado como el inglés. También, bueno, por ahí un profesor de guaraní se va a enojar, me va a decir alguna cosa, pero es la realidad. Por eso es que se mezcla mucho el guaraní con el castellano aquí en Paraguay, porque no tiene todos los vocablos para poder dar a entender lo que se quiere decir. Con el griego no pasaba esto. El griego tenía una riquísima gama de vocablos, y esto ayudaba mucho a poder expresar lo que se quería decir. ¿Sí? Bueno, entonces los autores del Nuevo Testamento, como los padres de la iglesia del primer periodo patrístico, escribieron en un griego popular, en el griego que hablaba el común de la gente. Y más tarde, un poco después, en el oriente, el griego sería sustituido en parte por algunos idiomas locales, por ejemplo, el siríaco o el armenio. Entonces se fue dejando de hablar el griego. Por eso es que hoy en Siria, en Turquía, no sé, esos pueblos no hablan griego, ellos hablan sus propios idiomas, Claro. idiomas. Ellos no adoptaron el griego como su idioma principal, como su idioma materno. Ahora, lo opuesto sucedió en el occidente, por eso es que nosotros hablamos idiomas romances, idiomas latinos. De hecho, el castellano es un idioma que nace del latín vulgar. Claro. Y bueno, en aquella época, siglo II más o menos, empieza a haber una necesidad de una literatura en lengua latina, o sea, en latín. Y ¿por qué esto? Porque el cristianismo se había difundido ya en todo Occidente, que era el Imperio Romano, entre personas que no hablaban griego. Entonces, en el occidente del Imperio Romano se hablaba más latín y en el oriente se hablaba más griego. Claro. El cristianismo nace en la parte de oriente del Imperio Romano, por eso es que empiezan a enseñar en griego, pero cuando el evangelio llega a la zona occidental, se ven forzados a hablar en latín, empezar a enseñar en latín. Entonces, así, para adecuarse a esta nueva circunstancia, es que los padres de Occidente comenzaron a escribir en latín vulgar.
hasta dejar más tarde por completo el griego. Ya dejaron el griego, se quedaron con el latín. Así es como encontramos ejemplos de escritores latinos célebres como San Jerónimo, que sabemos todos que él tradujo las Sagradas Escrituras de sus lenguas originales, hebreo, griego, arameo. ¿A qué idioma tradujo? Al idioma latino, al latín vulgar. Por eso es que de ahí el nombre de la Vulgata latina, la traducción de San Jerónimo. Claro, de ahí viene eso. Y bueno, ¿cuándo hizo esa traducción? A principios del siglo V hizo esa traducción San Jerónimo. Entonces ahí ven por qué hizo la traducción al latín. Porque la gente hablaba latín, no como dicen los protestantes que nadie hablaba latín. Eso es mentira. ¿Cómo no van a hablar latín si era el idioma oficial? Claro. Infórmense antes de decir tonterías. Se hablaba latín y se hablaba griego, eran los idiomas principales. San Jerónimo es encargado por el Papa Dámaso I para traducir los 73 libros que se definieron como libros canónicos, como libros inspirados. ¿Traducir de qué? Del hebreo, del griego y del arameo al latín vulgar, el latín que todo el mundo hablaba. Entonces, ¿la gente entendía o no entendía lo que se leía? Claro que sí, entendían lo que se leía. Entendían lo que se leía. Entonces, por ahí los hermanos protestantes dicen, no, pero la Iglesia Católica, ellos se quedaron con el latín y la gente no entendía nada. No. La gente entendía el latín. Lo que pasa es que después con el tiempo la gente dejó de hablar latín. Ah. Y es más, me imagino que el griego con el que se escribieron los textos originales bíblicos del Nuevo Testamento no debe ser el mismo griego que podemos escuchar hoy en Grecia, o si yo aprendo ahora griego, no debe ser exactamente igual. Con el paso del tiempo, de tantos siglos, hay variaciones en el léxico de la gente. Es lo mismo, ¿no? Si vos te pones a hablar con alguien que habla español de hace 200 años, seguramente, aunque se entiendan en gran parte, hay palabras que no van a entenderse, porque los idiomas van cambiando también. Claro, y mira, por ejemplo, la primera Biblia en castellano, aunque los protestantes no lo crean, la primera Biblia en castellano data del siglo XIII, o sea, el año 1200 y tanto, en castellano. Y vos agarrás esa Biblia y cuesta un poco leer porque de repente algunas letras se pronunciaban de otra forma. Entonces las palabras están escritas de otra manera y encima tienen de repente otros vocablos que hoy ya no se usan. Y mira, eso es apenas 8 siglos atrás. Imagínate lo que sería, sí, con el griego, ¿cómo va a ser? Ya pasaron 2000 años. Pero bueno, y todo eso está en la historia. Nosotros tenemos una historia para poder comprobar, ¿no? A diferencia de muchas sectas que no les gusta ir a la historia. No les Pero es gusta imposible no ir. Digo, si querés hacer un estudio exhaustivo de una situación, tenés que ir a la historia. Tenés que ir a la historia para poder entender lo que era el contexto, para no andar diciendo, no, solamente la Biblia, solamente la Biblia, solamente la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces no existe. Bueno, entonces Lutero no existe. Totalmente. No, es que ellos mismos se contradicen. No, solamente la Biblia, solamente la Biblia. No, por favor. Nunca fue solamente la Biblia, nunca. Hasta que llegó un tal Martín Lutero y empezó a decir, sí, solamente la Biblia, porque, claro, a él no le convenía hablar de tradición. Una vez que vos hablas de tradición, vas a meterte en terreno de la iglesia. Y a los protestantes no les conviene hablar de tradición. Ellos no tienen tradición. Y cuando digo tradición, me refiero a la enseñanza de los apóstoles, esa misma enseñanza que podés ver en
en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Esa misma Claro. enseñanza que se menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Los cristianos, los primeros cristianos, se reunían y escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza significa, o sea, tradición significa enseñanza. La tradición, lo que enseñaban los apóstoles. Eso también se puede ver, a ver, un poco. Bueno, en muchas otras partes se puede ver donde los, bueno, por ejemplo acá, el capítulo, a ver, Hechos 17, 11, dice así: estos que eran de un natural mejor que los de Tesalónica, no, acá está, aceptaron la palabra de todo corazón, diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Bueno, se refiere bueno, está diciendo, bueno, vamos a examinar las cosas, vamos a escudriñar las escrituras para ver si las cosas son como dicen Pablo y Silas. Acá está hablando de Pablo y Silas que estaban predicando en Berea, y la gente entonces, ¿qué hacía? Examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así como enseñaban Pablo y Silas. Claro. Pablo y Silas, dicho sea de paso, no llevaban una Biblia bajo el brazo, no existía el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo van a predicar? O sea, si dependiera la fe de la sola escritura, entonces no tendríamos fe cristiana, no tendríamos iglesia, no existiría tampoco el cristianismo. Los apóstoles predicaron de viva voz. Lo primero que hicieron es eso. Y recién en el siglo IV, a finales del siglo IV, imagínense cuánto tiempo después, a finales del siglo IV la iglesia decide, bueno, vamos a, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Vamos a definir cuáles son los libros que vamos a usar para la liturgia. Porque hay mucha gente por ahí que anda diciendo que hay un evangelio de Santiago, hay otra gente que tiene una copia de un tal evangelio de María Magdalena. Y yo vi, no sé, Petronilo tenía la copia del evangelio de Pedro, y a lo mejor él mismo fue el que escribió el evangelio de Pedro, quién sabe. Entonces la iglesia dice, bueno, señores, vamos a reunirnos en la ciudad de Roma, tal día, y vamos a definir cuáles son los libros canónicos, cuáles son los libros que vamos a usar en la liturgia, los libros que vamos a considerar como palabra de Dios. Y así fue como surge esto que tengo acá. 73 libros. 73 libros. Y bueno, tiene su historia. Bien, Dieguito, Sí. vamos a tocar unos puntos más y después ya vamos a dar espacio a César, que se viene dentro de media hora aparentemente. Y luego el debate está. Luego está el debate también. Después tenemos un debate. Vamos a ver qué tal va el debate. Sobre los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Será que los sacerdotes católicos son falsos profetas? ¿Será que... ¿Quiénes son los falsos profetas? Vamos a ver. Bueno, ¿qué periodo abarca el estudio de los padres de la iglesia, Diego? La patrística comienza inmediatamente después del periodo apostólico. Diego, vos ya escuchaste que los testigos de Jehová principalmente, y muchos pentecostales, muchos hermanos protestantes de diferentes sectas, dicen que con Juan terminó la ortodoxia, y que después la iglesia se fue desviando cada vez más hasta que bueno, se paganiza totalmente con Constantino. ¿Ya? Seguramente escuchaste eso. Sí. Ellos lo que no saben y lo que no quieren saber es que existieron los discípulos de los apóstoles. Y estos discípulos
se llamaron padres apostólicos. Entonces, vamos a ir entrando en eso. La era patrística comienza ¿cuándo? Inmediatamente después del periodo apostólico y abarca los primeros 8 siglos de la era cristiana, coincidiendo casi con la edad antigua de la iglesia. Isidoro de Sevilla, que murió en el año 636, fue el último de los padres latinos, y San Juan Damasceno murió en el 749. Él fue el último de los padres griegos. Se clasifican, hay una clasificación que es de acuerdo al idioma que hablaban, padre griego y padre latino. Ese es un tipo de clasificación. Bueno, entonces, en orden a la antigüedad de los padres de la iglesia, también podemos clasificar a los padres de la iglesia de otra manera. Por ejemplo, padres apostólicos, que ya mencioné. Padres apostólicos. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Por ahí los hermanos protestantes van a decir, fueron mis pastores, los pastores protestantes que vivieron en el siglo I. Bueno, vamos a ver. Los padres apostólicos fueron los que vivieron en el siglo I y parte del siglo II, y que fueron discípulos de los apóstoles. Tuvieron que haber sido discípulos de los apóstoles. Yo quiero saber quién pastor protestante fue discípulo de algún apóstol de Cristo. Hasta ahora no encontré ninguno. Y vas a seguir buscando, me parece. Voy a seguir buscando. Capaz me muera sin conocer a uno que haya sido discípulo de algún apóstol de Cristo. Bueno, también tenemos a los padres apologistas. Estos padres apologistas vivieron desde mediados del siglo II hasta finales del siglo III. Mediados del siglo II, o sea, allá por el año 150 más o menos, hasta finales del siglo III, que sería 290 y tanto. Después tenemos la edad de oro de los padres, que es el periodo que comprende el siglo IV y al siglo VIII. Entonces, del siglo IV al siglo VIII tenemos el periodo de la edad de oro de los padres de la iglesia. Coincide con el inicio de la libertad de culto que se da en el Imperio Romano, en el siglo IV. Yeah. Coincide con eso. Y lo dijiste bien, la libertad de culto, no la creación de la Iglesia Católica, como dicen algunos. Claro, no, porque la Iglesia Católica ya existía. Jesús funda la Iglesia Católica y le encarga esta misión de expandir la iglesia a sus apóstoles. Le encarga la misión de ir a bautizar, ir a hacer discípulos a los apóstoles. Entonces, nunca les dijo, vayan y funden otras iglesias. Cada uno de ustedes funde iglesias y peleense entre ustedes. No. Nunca les dijo, vayan y repartan Biblias. No es ese el encargo de Cristo. El encargo de Cristo es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, Jesús promete estar con la iglesia hasta el final de los tiempos, aunque no les guste a los protestantes, aunque te lleves mal con tu párroco, aunque el catequista te caiga mal, aunque, no sé, aunque la secretaria de la capilla te haya mirado mal, te trató mal porque te olvidaste de tu fotocopia de cédula. Aunque pase todo eso, Cristo está con su iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces, como decía, coincide la edad de oro de los padres de la iglesia con el inicio de la libertad de culto en el Imperio Romano. Y bueno, ¿cuál es el marco histórico de la edad
post-apostólica, digamos. ¿Cuál es el marco histórico? Vamos a ver. Y con esto vamos a ir terminando. Porque la semana que viene por ahí podemos entrar ya de lleno en lo que son los padres apostólicos y nombrar algunos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía y bueno, otras cositas más. Bien, ¿cuál era el marco histórico? ¿Cuál era la situación que vivía esta gente, esta comunidad cristiana que estaban haciendo? Vamos a ver. En el año 70, yo quiero que los hermanos protestantes que están mirando tomen nota y pueden ver el video después, pueden retroceder el video. Yo estoy acá leyendo un artículo, yo no estoy inventando nada. Esto es historia. Esto es historia. Esto no es sacado de no sé, de la revista Cosmopolitan ni de una página, qué sé yo, cualquiera. No. Esto es historia. Es comprobable con cualquier libro de historia. Bueno, tomen nota. En el año 70, con la destrucción de Jerusalén, porque se destruye Jerusalén, se quema, bueno, todo eso que yo hablé hace un par de semanas cuando hablé de la Gran Ramera. ¿Se acuerdan que yo decía que la Gran Ramera es Jerusalén? Bueno, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, por orden del emperador romano, Tito, había un emperador de Roma que se llamaba Tito. Tito era sucesor de Nerón. Dicho sea de paso, Nerón es la bestia, el 666, todo eso también yo hablé en esos videos, pueden volver atrás. Bueno, en ese año 70 se destruye el templo de Jerusalén cuando Tito avanza con su ejército. Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se marca el fin del judaísmo político y religioso. Termina el judaísmo mosaico, ese judaísmo que viene de Moisés, terminó. O como decimos acá en Paraguay, opá. Opaité. Terminó, ya no hay más. Ya no hay. ¿Cuál es el judaísmo que tenemos hoy? Es otro judaísmo que nace después. Pero ya no es el mismo judaísmo de Moisés. ¿Por qué? Claro. Sencillo. Se les mató a los sacerdotes, que eran los que celebraban el culto en el templo de Jerusalén. Se les mató. Cuando se destruye Jerusalén, se les mata. Se les mató. Tito manda a matar a todos. Es más, Flavio Josefo, que era historiador del siglo II, perdón, del siglo I, perdón, él escribe que fue tanta la masacre en Jerusalén que ya no tenían a quién matar y se pusieron a quemar todo lo que había. Ya de diversión, de pura diversión, se ponen a quemar. ¿Quiénes? El imperio, o sea, los soldados romanos. Destruyeron lo que es la ciudad de Jerusalén, mataron a todos los que podían matar, cristianos y judíos, todo lo que encontraban mataban, y queman y destruyen el templo de Jerusalén. Con eso termina el judaísmo histórico, ese judaísmo de antes, el judaísmo de Moisés terminó. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia se dispersa, la iglesia se va. Jerusalén ya no existe, la iglesia se va, sobre todo hacia el Asia Menor. Se va al Asia Menor. ¿Qué es el Asia Menor? Lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, en Asia Menor se forman comunidades cristianas que están a cargo de Juan el apóstol. Por eso es que Juan escribe las cartas del Apocalipsis a las iglesias del Asia Menor. Claro. Y no eran iglesias protestantes, eran iglesias católicas, todas. Eran comunidades cristianas. Bueno, entonces los cristianos se dispersan y van principalmente al Asia Menor. ¿Por qué? Por cuestiones de comodidad, por cuestiones de trabajo. Bueno, la separación del cristianismo con el judaísmo se fue haciendo cada vez más evidente, cada vez más radical.
por ejemplo, los cristianos dejaron de observar el sábado y empezaron a observar el día del Señor, o el Dominus Dei. El Dominus Dei, domingo. El día del Señor. Por otra parte, en las regiones que estaban dominadas por el Imperio Romano, en un principio y de manera providencial, el cristianismo pudo extenderse sin mayores dificultades debido a la tolerancia y a la libertad de culto que había en aquel entonces en la cultura romana. Había cierta libertad. A pesar de la destrucción de Jerusalén, a pesar de todo eso, había libertad. Porque lo que el imperio quería era dominar a la gente, pero también se les daba un poco de libertad. Mientras no les causes un alboroto, estaba todo bien, prácticamente. Ahora, allá por los años 70, los apóstoles ya habían desaparecido casi todos, dejando a las comunidades fundadas por ellos mismos la responsabilidad ¿de qué? La responsabilidad de mantener íntegra la fe recibida y vivir auténticamente el compromiso que deriva de la fe. Tenían que mantener entonces, ¿qué cosa? La fe íntegra, o sea, la ortodoxia. ¿Y qué cosa más? Vivir auténticamente el compromiso que deriva de la fe, o sea, santidad de vida. Claro. Santidad de vida. Entonces, ortodoxia y santidad de vida. Ya los apóstoles no estaban. ¿Y qué hicieron? Empezaron a nombrar presbíteros, obispos, que fueron encargándose de estas comunidades. Por eso es que se ve en la carta a Tito, en la carta a Timoteo, en Hechos de los Apóstoles, se ve cómo los apóstoles van nombrando diáconos, presbíteros y obispos. Eso es lo que a los protestantes no les gusta ver. Ellos dicen, Cristo dejó evangelistas y dejó profetas, no sé qué, y nosotros somos de esa línea. Mentira. Cristo dejó apóstoles y los apóstoles fueron nombrando presbíteros, diáconos, obispos para ayudarles en la misión. ¿Por qué? Ellos iban muriendo, martirizados. El único que no murió martirizado, ¿quién fue? Juan, el que fue a vivir con la Virgen María en Éfeso por algún tiempo, por unos años. Bien, las comunidades cristianas abrazaban la fe con mucho fervor y con entusiasmo religioso, pero no faltaban los problemas internos causados por los errores y por las discordias entre los miembros de esas comunidades. Para responder a los peligros, se hizo necesario exhortar al orden a los cristianos y sobre todo dar una organización más rígida a las comunidades. De ahí es que vienen los escritos de los padres de la iglesia, los escritos de los padres apostólicos, que vamos a empezar a ver la semana que viene. Es muy interesante. De ahí, por ejemplo, vienen estas cartas de San Ignacio de Antioquía, esa carta tan famosa a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que estaba a cargo de Juan. Juan escribe en el Apocalipsis, una parte dedica unos renglones a la iglesia de Esmirna. Y Juan había sido el padre en la fe de San Ignacio de Antioquía. Entonces San Ignacio escribe también una carta a Esmirna. Y en esa carta a Esmirna le dice que allí donde esté el pueblo, allí donde esté el obispo debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Él es el primero en nombrar a la Iglesia con ese apelativo de católica, que significa universal. Bueno, Dieguito, son las 6:20. En un ratito
En un ratito ya arranca el amigo César también, ¿no? Con la Sí, enseñanza. en un ratito, espero que sí, espero que sí. Así que por ahí si está escuchando César, prepárate, ya tenés que empezar dentro de un rato tu enseñanza. Creo que se viene con todo, César, después de un tiempo. Bien, Diego, más tarde el debate a las 8, ¿eh? Hora de Paraguay. Hora de Paraguay, a las 9, hora de Argentina, a las 7, hora de México, Colombia. Así que prepárense, estén atentos y bueno, nosotros les vamos dejando. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con una canción de John Carlo que dice, Conocido también. ¿sí? ¿Le conoces a John Carlo? Dice, te necesito. Bueno, así que gracias, un abrazo, ¿cómo es? Un beso, un mordisco en el pescuezo a todos, ¿eh? Chao. Gracias. Nos vemos. Hable con él. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Dígaselo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Levanta sus dos manos. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Ahora mismo. Es un cántico de clamor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh no, no, oh no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú.
Jesús, tú eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor. Te necesito, mi Dios, eres mi todo. Mi fortaleza eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú, ¿qué haces?